Ahí con el tema, ¿y se acuerdan? ¿Y se acuerdan, chicos, que ya la próxima semana sí vamos a hacer ahí una pequeña práctica y necesito que compren los materiales que les dije, ¿va? Ah, sus, sus metros de cable 5E, sus metros de cable categoría 6, los conectores clase, los 5E y los 6, más su ponchadora, ¿verdad? Que en estos momentos necesitamos una ponchadora. Si tienen una ponchadora, pues ahí estamos bien. Si no, pues con su kit, ¿verdad, chicos? Ok, vamos a continuar acá, perdón. Solo quiero ver algo. Ujú. Vamos a ver. Ok, ahí estamos. Ya encontré su. Vamos a compartirles, ¿verdad, chicos? Vamos a compartirles. Perdón, no era aquí. Sí, sí, es aquí. Ahí estamos. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad, chicos? En el cable coaxial, cómo se conformaba. Aquí hay algunas de sus características. Miren, chicos. Miren, tienen transmisiones hasta de 500 megavatios por segundo, ¿verdad? Eh, Su atenuación es poco, es 2 decibeles por kilómetro. Imagínense ustedes, es bastante, es poquito. Entonces, el coaxial es una mejor opción que el cable UTP, pero es más difícil de poner, ¿verdad, chicos? Pero normalmente se utilizan más para lo que es televisión por cable, ¿verdad? Em, de ahí, el cable UTP, ¿verdad, chicos? Que es el más común que nosotros encontramos, ¿verdad? Se llama UTP por un Shield Twister Par, lo que significa par trenzado no blindado. Si ustedes abren un categoría 5E cabal, van a encontrar esta forma, ¿sí? Y si se dan cuenta, no tiene adentro, aparte de de esta gomita que protege el cable, pues están los pares trenzados, pero no tienen absolutamente nada más que los protejan. Entonces, el UTP es el más corriente, ¿verdad, chicos? Simple y sencillamente. La protección es esta capucha gris o a veces azul o a veces blanca o de otros colores. Y adentro, pues los pares recubiertos por una, ¿cómo se llama esto? Por una cubierta de plástico. ¿Verdad, chicos? No hay mayor cosa ahí. ¿Verdad? Es el más común, les vuelvo a repetir. Es el que más se usa, pero pues es el menos eficiente y es el que más propenso está a interferencias y cosas así porque definitivamente no tiene ningún tipo de blindaje, ¿verdad? De ahí tenemos, ¿cómo se llama esto? De ahí tenemos el SUTP, perdón, el UTP, miren, categoría 6 ya cambia, ¿verdad, chicos? Miren, ya cambia porque en medio, no sé si se han fijado, cabal ya trae como que un plástico. Ese plástico sirve para separar cada uno de los pares, de esos pares, para que no se estén interfiriendo entre ellos. Entonces, ya aparte de que el cable es un poquito ya más durito, pues definitivamente ya viene más protegido. Miren, por ejemplo, este ya viene doblemente protegido porque trae doble capucha, ¿verdad? Y cuando ya traen, miren, por ejemplo, el categoría 7, el categoría 8, ya todo viene protegido. Aparte de la capucha que trae aquí, trae una malla blindada como la que tiene, ¿cómo se llama esto? Como la que tiene el cable coaxial y encima de eso cada par está protegido
por un escudito, ¿verdad? Que pareciera papel aluminio, ¿verdad? Pero no es papel aluminio. ¿Verdad, chicos? Pero, como pueden ver ustedes, sí, la categoría va cambiando. Por supuesto, el nivel del cable va cambiando. Miren, aquí está la separación UTP, FTP, STP y SFTP. Si se dan cuenta, el UTP, ninguna protección. El FPT trae un escudo, una protección, pero solo una para los cuatro. Mientras que el STP, entonces ya trae una individual. Y el SFTP trae una general y encima de eso una individual. Doblemente protegido, ¿verdad, chicos? ¿Significa que el cable va a ser más durito? Sí. ¿Va a ser de mejor calidad? Sí. ¿Va a transmitir a velocidades más altas? Sí. ¿Va a ser más caro? Sí, también. ¿Sus conectores van a ser más caros? Sí. Y ahí viene el detalle, ¿verdad, chicos? Ahí viene la cuestión de que definitivamente por eso no todos invierten en una buena red, pero nosotros sí tenemos que decirle al cliente, ¿va? Que mientras mejor invierta, mientras más plata invierta en su red, eso significa que la red les va a tardar aún más, ¿sí? Y por supuesto, UTP, FTP, STP, SFTP puede haber en categoría 5, categoría 6 y así sucesivamente, ¿verdad, chicos? Ok, aquí hay algunas de sus características. Miren, categoría 5, categoría 5E, categoría 6, 6A y el categoría 7 y el categoría 8 que les mostré. ¿Verdad? Que hace un par de meses estaba en experimentación. Yo creo que ahorita ya está establecido, ¿verdad? Pero se, ¿cómo se llama esto? Tiene mejores condiciones. Miren, por ejemplo, el categoría 7 funciona en 600 megahertz. Miren, puchis, funciona a una frecuencia bastante, bastante alta. Aquí hay algunas de sus características. Ok, y con eso finalizamos un poquito de esto de acá. Me falta ver todavía ¿cómo se llama esto? Me falta todavía ver algunas de los cables, ¿verdad? Como la fibra óptica que vamos a ver ahorita, ¿verdad, chicos? Pero antes de seguir, pregunto, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda con lo que hemos visto? No, profe. Estamos bien, digamos. Ok, entonces continuemos ahí. Vamos a ver. Bueno, vamos a venir acá y vamos a cerrar acá. Y dejé abierto esto. Perdón, chicos. Vamos a cerrar aquí también, porque si no, ya no sé. Y vamos a ir acá con ustedes. Cualquiera de ustedes acá. Y vamos a continuar con los medios de transmisión, ¿verdad, chicos? Que nos falta todavía ver algunas. La más importante, probablemente ahorita en estos momentos, ¿verdad? Aunque el cable UTP, STP y todos esos siguen funcionando con normalidad y siguen siendo probablemente la opción más usada. Pero la fibra óptica en estos momentos está tomando un auge bien importado y bien importante, ¿verdad, chicos? Eh, Miren, pues la fibra óptica es una mezcla, ¿va? De fibra de vidrio, ¿sí? Y de plástico y de otros componentes que hacen que la luz se refracte y se refleje. Ahorita vamos a hablar de esos elementos. La diferencia con, por ejemplo, el UTP o cable coaxial y todos esos tipos de cobre, pues simple y sencillamente que no transmite energía eléctrica, sino que transmite luz. ¿Sí? Por ahí me acuerdo yo que hace unos años se hizo muy viral, ¿verdad, chicos? Una lamparita que venía así, miren, chicos. Tenía algo así y dentro y tenía pelitos. Y un montón de pelitos y salían así unos pelitos como de plástico. Y cuando se encendía y aquí en la puntita había luz y se miraba así bien chileras. Entonces, pues eso no es fibra óptica, ¿verdad, chicos? Pero se parece mucho y así funciona. O sea, la luz que estaba aquí adentro se transmitía
acá por esos cables de plástico, ¿verdad, chicos? Pero no era energía eléctrica, sino es luz, ¿verdad? Y así funciona. eh, ¿Cómo se llama esto? Así funciona nuestra fibra óptica, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, eh, dice que hay dos tipos de fibra, ¿verdad, chicos? Una que utiliza o genera su señal por medio de un láser y otra por medio de un LED. Sí, ahorita vamos a hablar de esas cuestiones, pero también hay que ponerle mucha importancia. Miren que transporta datos a grandes distancias, ¿sí? El ancho de banda es mucho mayor, ¿ah? Hay menores pérdidas y mayor velocidad de transmisión. Y por supuesto hay que ponerle importancia que es inmune a las interferencias electromagnéticas. ¿Por qué pasa todo esto? Muy sencillo. Como no va energía eléctrica ahí, si hay campos eléctricos o campos magnéticos o señales electromagnéticas, no afectan en absolutamente nada la fibra porque ahí no va electricidad, sino que solo va luz. Entonces, no hay ningún problema con que pase a la par de cables eléctricos ni nada por el estilo, aunque no es recomendable, ¿verdad, chicos? Ponerlos dentro de un poste de luz, pero tampoco le afectaría en absolutamente nada. El ancho de banda, yo supongo que ya han escuchado de eso, es la carretera por donde transita los datos. Mientras más grande la carretera, eso significa que mi velocidad va a ser mucho mayor. Entonces, la fibra óptica tiene anchos de banda mucho más grandes. Menores pérdidas, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque les comentaba la vez pasada que cualquier cable de cobre o de aluminio, de cualquier aleación, pues es una resistencia y una resistencia es algo que se opone a la corriente. Y al oponerse a la corriente se calienta y hay pérdidas y demás. Y entonces un cable eléctrico, un cable UTP, normalmente tiene una pérdida a cada 100 metros. Por eso nuestros cables UTP no pueden ser mayores de 100 metros, ¿sí? Pero la fibra óptica no es así. La fibra óptica pierde lo mismo que pierde un cable en 100 metros, pero la fibra lo pierde hasta en 100 kilómetros. Ahora, como está la tecnología, seguramente hay más grandes, ¿verdad? De alcance más grande. De hecho, las submarinas alcanzan hasta los 300 kilómetros. Imagínense ustedes. Un cable de 300 kilómetros que no necesita ningún repetidor, ningún amplificador, ni nada por el estilo para poder transmitir sin ningún problema. Miren, aquí están nuestra fibra óptica, siempre bien ordenadita, ¿verdad? En su, ¿cómo se llama esto? Ordenada también en los rack, bien, ¿cómo se llama esto? Bien etiquetada. Este es otra cosa, este es un MDF, es un organizador de fibra óptica, por eso lo utilizamos en otro lado, ¿verdad, chicos? Y esto es, digamos, a grandes rasgos lo que es la fibra óptica, ¿verdad, chicos? Ok. em, Cuando hablaba, se me fue, cuando hablaba de LED o láser, depende cuál sea su transmisor, ¿sí? Está hablando de que hay, ¿cómo se llama esto? Hay fibra monomodo y hay fibra multimodo. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Más adelante lo vamos a ver, pero así a grandes rasgos, la monomodo, significa mono, es uno, solo va dentro dentro del cable una señal, ¿sí? Mientras que la multimodo van varias señales, o sea, entra una señal, podemos cambiar el ángulo y meter otra señal y meter varias señales y de todos modos no se van a interferir porque van a un ángulo diferente. Las monomodos se utilizan para grandes distancias, ¿sí? Y las multimodos se utilizan para pequeñas distancias, así como estas son multimodo, perdón, van varias señales dentro de una I. Entonces, normalmente las monomodo, las que solo son de una, ¿sí? Y son para grandes distancias, el que genera el pulso es un láser, mientras que las multimodo, ¿verdad? Los genera un LED y son para pequeñas distancias, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo eso. Eso es importante saberlo, ¿verdad, chicos? Después no sabe, y mire esta fibra de qué es, monomodo, multimodo, ¿verdad? Y ni siquiera sabemos. Ok, aquí están las partes. Imagínense si el cable coaxial era protegido, la fibra es aún más, miren, tiene un recubrimiento,
exterior, una capucha, ¿verdad? Bastante dura. Por dentro una armadura metálica, imagínense ustedes, una malla, miren, de capas aislantes. Y encima de eso, tubitos de plástico adentro, así como lo traen los cables de cobre, ¿sí? El núcleo que siempre es ¿cómo se le llama esto? Hay un elemento no conductor, un dieléctrico, ¿verdad? Y dentro de todos esos tubitos viene la fibra de óptica. Ni les digo cómo es una fibra de óptica marítima. Es todavía más sellada todavía. ¿Por qué? Porque los hilos estos, los hilos que tiene la fibra son demasiado delicados, o sea, se quiebran fácil. Si ustedes agarran un cable de fibra y lo sienten y dicen, oh, logrón, esto está duro, esto no se dobla tan fácil, está bien protegido. Pero agarren un hilito de las de fibra y ¡puc! Se quiebra, pero facilísimo. Entonces, por eso tienen que estar bien protegiditas nuestras fibras, ¿verdad? Y en un solo cable pueden venir un montón de fibras ópticas. Miren, y aquí están todas sus partes, para qué sirve cada una de ellas, ¿ok? Eh, aquí viene lo que yo les comentaba. Normalmente estos fenómenos, ¿sí? Estos fenómenos se ven más en física y en matemática, ¿verdad? En algún momento ustedes van a ver lentes, si es que siguen algún tipo de ingeniería. Bueno, de hecho hay fenómenos naturales que hacen esto y por eso ocurren muchas cosas que vamos a ver ahorita. Normalmente, sí, hay dos efectos con la luz. Todo depende del medio de transmisión. ¿No han visto ustedes que, por ejemplo, de repente está un vidrio? ¿Sí? Y ustedes alumbran con alguna lamparita o algún láser por ahí. Y cuando chocan el vidrio, del otro lado del vidrio, ¡pum! Sale como que desviado de ahí. Entonces, ese fenómeno se le llama refracción, ¿sí? A ese fenómeno se le llama refracción. Es cuando la luz pasa de un medio a otro, o sea, está en el aire, topa en el vidrio y pasa a otro y sale con un ángulo diferente, ¿sí? Ese se le llama refracción. La fibra óptica funciona muchas veces por medio de refracción. De hecho, uno de los fenómenos más comunes que tiene esto en la vida real es el famoso arco iris. ¿Por qué vemos de repente que se forma un arco iris y vemos color verde, rojo y vemos colores primarios y decimos, ah, miren qué chévere un arco iris? Pues es muy sencillo. La luz del sol, el sol no es ni amarillo ni rojo, ni nada, pues el sol de nosotros es blanco. Sí, aunque nuestros ojos nos digan otra cosa, el sol es blanco. Y entonces la luz blanca contiene todas las luces del prisma. Entonces de repente llueve, se pone húmedo, están las gotas de agua así en el ambiente, viene la luz del sol y topa en esas gotas y, y se refracta. Y como tiene varios colores, cada color agarra un ángulo diferente. Y entonces nosotros lo que vemos es como que si fuera un arco iris, pero realmente lo que estamos viendo es la luz del sol, solo que las luces que lo conforman se refractan con ángulos diferentes. ¿Por qué? Porque están pasando del aire y están pasando por gotas de agua, ¿verdad? También no han notado de que de repente meten un lapicero y cuando lo miran de un ángulo se ve como que desaparece o quebrado. Pues eso es refracción, ¿verdad, chicos? Definitivamente. Y existe, por supuesto, otro fenómeno, chicos, que se llama reflexión. Está la refracción y está la refracción. Reflexión y la refracción. Miren, la refracción tiene un ángulo de incidencia, o sea, entra por el medio, cambia y el ángulo se vuelve diferente. Así es como funciona esta de acá. Ahora, la reflexión, ¿sí? La reflexión es que, por ejemplo, háganlo en un espejo, pongan una luz láser y van a ver que topa en el espejo y se refleja, no pasa por el espejo, pero se refleja y agarra otro ángulo. ¿Sí? Eso se llama reflexión. Ok, un fenómeno que ocurre muy sencillo
es que ustedes agarran su control remoto, agarren su control remoto que tiene transmisor infrarrojo, apúntenle a la tele y cambia, ¿verdad? Pero si hay una pared enfrente de la pantalla, si alguien lo tiene, pruebe, apunten en vez de la pantalla, apunten a la pared y van a ver que de todos modos se cambia la pantalla. ¿Por qué se cambia la pantalla? Muy sencillo, porque choca en la pared y se refleja y regresa al televisor. Entonces, esa es la reflexión. Y las fibras ópticas funcionan a veces con los dos, a veces solo con uno, ¿verdad? No es muy complicado. Ahorita vamos a ver cómo es que van trabajando. Ok. Aquí tenemos un par de ejemplos. Miren, aquí está la fibra monomodo y aquí está la fibra multimodo. Como les digo, miren, la monomodo solo lleva una señal y por lo regular va en línea recta, aunque cuando tiene desviación, viene y topa en la fibra y se refleja y comienza a regresar a donde debe de ir. Mientras que la fibra multimodo pues tiene varias señales dentro, ¿verdad? Y se usa con un LED, miren, se usa con un láser. Aquí da ahí algunas medidas, ¿verdad? Del núcleo de la fibra óptica y cuestiones así. Pero, por supuesto, la monomodo tiene un núcleo más grande para que le quepan más señales. Miren, la fibra monomodo solo se transmite un haz luminoso por el medio. Este haz es capaz de llegar en el mejor de los casos hasta una distancia de 400 kilómetros. Imagínense ustedes, miren, ya hay fibra óptica de 400 kilómetros, la monomod, ¿verdad? Sin uso de ningún repetidor y se utiliza un láser de alta intensidad para generar este haz. Es capaz de transportar hasta 10 gigabits por cada fibra. Y aquí nosotros nos emocionamos porque ya tenemos velocidades de 50 megas y decimos, ah, la tengo 50. Sí, pues miren, la fibra transmite hasta 100 gigas, ni siquiera megas, gigas, ¿verdad? Mientras que la fibra multimodo se transmiten varias señales de luz en ese mismo cable, ¿va? Y es generada por un LED, miren, es de corto alcance, siendo además más barata y fácil de instalar. Entonces, cuando hacemos conexiones entre departamentos, de un departamento a otro, usamos fibra monomodo. Cuando tenemos fibra dentro de nuestra casa o en nuestra red así sencilla, pues normalmente usamos fibra multimodo, ¿verdad, chicos? Ok, y ahí es donde funciona la famosa reflexión o refracción, ¿ven? ¿Por qué? Porque topa en esta fibra y lo que hace es, en vez de salirse, ¿sí? Que sería la reflexión, ¿verdad? Que eso ya sería un problema. En vez de salirse y ir por otro ángulo, rebota, se va para abajo, vuelve a rebotar y ahí está funcionando la famosa reflexión, ¿sí? En algunos casos se necesita la refracción, pero se utiliza más la reflexión. Ya cuando nuestra fibra puede ser que se dañó, la luz se sale y entonces ahí ya hay pérdida. Por eso los cables no se deben, aunque sean duritos y demás, no se deben de, ¿cómo se llama esto? No se deben de doblar tanto, tienen que estar más en línea recta. ¿Ok? Los conectores que se utilizan aquí en la fibra, por aquí vimos algunos, miren estos tipos de conectores, no son como los RJ45 que utilizan esos cables, son unos conectores específicos. Miren los SC, ¿verdad? Son para transmisión de datos en duplex, ¿verdad? Los FC, los ST, los LC, los FDDI y los MT. RJ. O sea, todo depende que vayamos ¿cómo se llama esto? Que vayamos a hacer. Así debemos de usar la fibra óptica. Miren, aquí hay algunos conectores. El que más vimos, que estábamos ahí, era el SC. Miren. El SC era el de los que más estábamos usando. Y por supuesto, el SC duplex. ¿Miren? El SC duplex, el que viene de dos, una vez. El que viene de dos significa que utilizan una fibra para venir y una fibra para ir. Pero miren, cada uno con sus conectores. FDDI, ese sí está un poquito raro, miren. Por ejemplo, yo ese FDDI nunca he usado. El LC sí, el ST sí.
el FCC, el SC, el SC duplex también, el MTRJ, ese tampoco lo he usado, ¿verdad? Pero aquí están todos los tipos de conectores de fibra óptica. Para esto es una cuestión muy diferente, ¿verdad, chicos? Tenemos que tener una cortadora de fibra óptica, tener estos conectores, hacer el corte, meterlo y hacer un montón de cosas más que no tienen nada que ver con el cable UTP. Es mucho más caro, sí, la cortadora y la fusionadora de fibra óptica son carísimas, a diferencia del cable UTP, que es mucho más barato. Ese es el detalle con las cosas con fibra, que no se implementa del todo porque aún sigue siendo bastante cara su implementación, ¿verdad? Ya llegará el momento. De hecho, ya aquí en Quetzaltenango ya empieza a llegar fibra hasta tu casa, ¿verdad? ¿Ok? Eh, una cuestión bastante importante con todo esto es conocer las radiofrecuencias, las señales electromagnéticas. Yo sé que ustedes no son electrónicos, por eso no voy a indagar mucho, pero casi todas las señales que nosotros tenemos para transmitir son señales electromagnéticas, a excepción de la fibra óptica. ¿Qué significa electromagnéticas? Que tienen campo eléctrico y que tienen campo magnético, ¿sí? Que tienen las dos. Entonces, ¿verdad? Si ustedes van, por ejemplo, han ido aquí ay, ya se me acabó el tiempo. Han ido aquí a Semaco. Ahí hay, quédense un ratito escuchando donde están las líneas eléctricas y van a empezar a escuchar un zzzz. ¿Por qué? Porque ahí hay un campo eléctrico, ¿sí? Solo eléctrico. ¿Por qué? Porque están transmitiendo energía. La energía que va por esos cables es grandísima, es entre 69.000 hasta 240.000 voltios, es una exageración, y por eso el campo eléctrico genera ese ruido auditivo, ¿sí? Pero, y por eso los postes son grandísimos. ¿Por qué? Porque el cable irradia ese campo eléctrico. O sea, ustedes ni siquiera necesitan tocar ese campo, el cable para morirse. Les aseguro que se acercan a medio metro del cable y ya se están muriendo. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico está saliendo de ese, ¿verdad? Y más adelante, pues vamos a ver cuál es, en la otra clase vamos a ver cuál es el campo magnético. Y entonces mis señales llevan las dos, tanto señales eléctricas como señal magnética. Y juntas crean las señales electromagnéticas. ¿Ok? ¿Estamos, chicos? Finalizamos ahí y nos vemos ¿qué sería? Viernesito. ¿Ok? Nos vemos, profe. Adiós, chicos.